Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Para mí es un gusto poder participar en un evento organizado por mi alma mater, más en un tema que me apasiona, evidentemente, y que además he compartido en la asignatura de Derecho Internacional Privado con los alumnos. Para empezar, me gustaría plantear la pregunta de, bueno, ¿por qué es importante, por qué es relevante este tema? Primero recordemos que la mayoría de los países democráticos han reconocido que la familia, independientemente de la forma en que se configure o quienes la integran, es el primer espacio en el que la infancia construye sus habilidades, su personalidad, sus talentos y va proyectando su vida. Por ese motivo, los organismos internacionales, las autoridades mexicanas, se han interesado en tres principales temas. Uno, bueno, el estilo de crianza y la forma en que participan mamá y papá en esta crianza, un espacio o generar espacios dignos de vivienda para los menores y lo relativo a la proveeduría de alimentos. Ahora, sobre el estilo de crianza, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 18 específicamente, señala que la crianza y el desarrollo del menor corresponde a mamá y a papá. Claro, tomando en cuenta el interés superior del menor, no el interés superior de sus tiempos y de sus agendas, ¿sí? Es importante aclarar ese tema. Ahora, y me voy a permitir leer textualmente esta parte de la convención. Dice, los estados parte deben garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres, mamá y papá, tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño. Incumbirá a los dos, o en su caso, a otros parientes o representantes legales, la responsabilidad primordial de crianza y del desarrollo. Ahora, sobre el espacio digno de vivienda para la infancia. Bueno, esta debe ser habitable, es decir, debe protegerlo del frío, de la humedad, el calor, la lluvia, el viento, otras amenazas e inclusive el coronavirus. Bueno, en resumen, se puede garantizar o se tendría que garantizar la seguridad física de la niñez. Esto según las recomendaciones del propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que emitió en el 2010. Sobre los alimentos, que es el tema que ahora nos convoca. Bueno, además de la comida propiamente dicha, incluye el calzado, la ropa, actividades recreativas, medicamentos, atención médica, educación curricular, extracurricular, diversión, ¿por qué no? Actividades recreativas, ya lo había mencionado, útiles escolares, uniforme, transporte y la casa habitación con todos los servicios que la hagan habitable. Ahorita, en esta situación de contingencia, bueno, una casa habitable, una casa que esté realmente acondicionada para proteger a la niñez, ¿por qué no se me antoja? Tendría que incluir el Internet. No sé, lo dejo sobre la mesa. Bueno, la tendencia, y es a donde quiero llegar, la tendencia sobre los alimentos es hacia incluir todos aquellos apoyos necesarios que hagan la sobrevivencia digna, no apenas suficiente ni precaria, digna, que realmente el menor pueda sobrevivir dignamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues al menos hasta que tenga la posibilidad de llegarse por sí mismo esos recursos, esos elementos. Algunos países, algunas entidades federativas señalan que es hasta los 18 y ya, mágicamente ya somos independientes y podemos allegarnos de lo suficiente. Hay otros que dicen, no, 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 bueno, vamos a esperarnos un poco a que termine sus estudios profesionales o su carrera técnica para que tenga mejores posibilidades de desarrollarse profesionalmente e incursionar en la vida económica del país. Esto va a depender de cada estado, de cada caso particular también, ¿sí? Pero vaya, el principio es los bienes suficientes, materiales e inmateriales, que le permitan sobrevivir en tanto él mismo pueda lograrlo. Y bueno, esta Convención de los Derechos del Niño establece que los estados tienen la obligación de garantizar el pago de la pensión alimenticia. Eso no significa que la obligación de darla, de proveer esa pensión alimenticia esté a cargo del Estado, de las instituciones o las autoridades. Significa que mamá y papá son los principales responsables, pero el Estado tiene que generar las condiciones, el contexto, las leyes, los mecanismos que faciliten y que propicien el cumplimiento de la pensión alimenticia, de esta obligación de mamá y papá. Pero bueno,
sabemos en la práctica que no es tan sencillo el camino hacia lograr el reclamo de pensión alimenticia en el esquema nacional. Imagínense entonces qué ocurre cuando uno de los deudores alimentistas, es decir, mamá o papá, se encuentran en el extranjero. Es decir, no residen en el mismo país donde reside el menor. Ahí es donde realmente se complica. Y bueno, es sobre eso, sobre lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Y voy a empezar, por supuesto, es una charla de Derecho, dentro de la Facultad de Derecho, pues inicio con el marco jurídico. El marco jurídico, en el caso de México, sabemos que lo relativo a la pensión alimenticia, a determinar quién es acreedor, es decir, quién tiene derecho a recibir pensión alimenticia y quién tiene obligación para entregarla o para hacerla llegar, y a cuánto va a ascender el monto o cómo se va a calcular la cantidad que se debe proveer, qué es suficiente o qué es insuficiente, cómo se va a garantizar. Bueno, eso lo determina las legislaciones estatales. Cada cuerpo legislativo a lo largo de la República establece sus propias legislaciones, ya sean códigos civiles o códigos de familia, depende de dónde nos encontremos, vamos a encontrar ahí las reglas, ¿sí? Eso en cuanto a la pensión alimenticia genérica. Pero cuando se da el caso de una pensión alimenticia internacional, bueno, déjenme les comento, México es parte de 2 convenciones relativas a la obtención de pensión alimenticia. Una es la Convención de la ONU denominada, y me permito leer textualmente, Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, celebrada en Nueva York en 1956. A esta pertenecen, pues, por ser de la ONU, la mayoría de los países integrantes de la ONU, es decir, países de Latinoamérica, de Europa, y Norteamérica, vaya, ¿no? Otro instrumento también del que México es parte es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Esta se adoptó años después a la de la ONU en 1989 y a ella pertenecen 13 países de Latinoamérica. Solo 13 países. ¿Cuáles? Y ahí sí me voy a permitir leerlo. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, por supuesto, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Venezuela la firmó, pero no la ratificó, entonces no es vinculante para Venezuela. Entonces, estos 13 países, si el deudor alimentista del menor que se encuentra en México se ubica en alguno de estos países de Latinoamérica, podremos acudir a esta Convención Interamericana y a las reglas de la propia convención, que más adelante los vamos a señalar. Entonces, resumo. La pensión alimenticia incluye no solo los alimentos, propiamente dicho, o la comida, sino también estos otros elementos que le permitan la sobrevivencia digna y me atrevo a decir con plenitud a un menor, ¿sí? ¿Para qué? Para que favorezca su desarrollo y esto va a durar en tanto el menor o, bueno, esta persona se constituya de tal modo que sea independiente, autónomo. Y el marco jurídico en el ámbito internacional para el cobro de pensiones alimenticias, tratándose de menores que se encuentran en México, es la Convención de la ONU y la Convención Interamericana. Y quiero hacer una acotación, no solo aplica para menores, ¿sí? También aplica para adultos, en el caso de adultos mayores que quieran reclamar pensión alimenticia a sus hijos, que ya son adultos también, o bien entre cónyuges. Entonces, la pensión alimenticia puede reclamarse no nada más a favor de menores, sino también a favor de adultos, dependiendo de cada caso concreto, por supuesto, y tendríamos que verificar las reglas de cada convención. Ahora, ¿a cuál oficina tendría que acudir? Es decir, ¿cuál es la autoridad competente? Bueno, en el ámbito internacional, es decir, para el cobro de pensión alimenticia internacional, la Convención de la ONU establece o reconoce como punto de conexión para determinar la autoridad competente el lugar donde se encuentre el acreedor y el lugar donde se encuentre el demandado. Es decir, el acreedor menor de edad o cónyuge mexicano que se encuentra en territorio mexicano va a acudir ante una autoridad mexicana, ¿sí? Ahí tendrá que hacer su trámite y entonces esa autoridad mexicana lo remitiría en todo caso a la autoridad en donde se encuentra el deudor. ¿Voy?
Entonces, no hay que trasladarse o a otro lugar que no sea en donde ya se encuentra el acreedor. Esa es una gran ventaja. La Convención Interamericana, además del domicilio o sí, la residencia habitual del menor, también reconoce como posible autoridad para conocer del trámite la de la ubicación de los vehículos personales del deudor, sus bienes que tenga en posesión, o bien donde perciba sus ingresos o la obtención de beneficios económicos. Esto abre muchísimas más posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el menor puede estar en México, el deudor puede estar en Chile, pero resulta que tiene cuentas bancarias en España, ¿sí? O en algún otro país quizás está más cercano en donde se pueda favorecer el cobro o el acudir ante la autoridad para reclamar esa pensión alimenticia. Entonces, si se fijan, la Convención Interamericana, al abrir estas posibilidades, estos 3 puntos de conexión, es decir, el domicilio del deudor, domicilio del acreedor y además el lugar donde se encuentran los bienes, pues es más garantista. A diferencia de la ONU, que sí es a elección del acreedor, ya sea su propio domicilio o del deudor. Hasta aquí con la autoridad competente, ¿cierto? La autoridad competente, entonces cierro, la ONU establece que va a ser el lugar donde se encuentran las personas y la Convención Interamericana dice, bueno, además de ese lugar, también donde se encuentran los bienes. La ley aplicable. ¿Para qué me sirve conocer la ley aplicable? Bueno, yo te diría que la ley aplicable te sirve para saber, uno, si realmente tú eres sujeto de pensión alimenticia, es decir, si tienes derecho a recibirla y si tienes la obligación o no de darla, ¿sí? Para eso funciona saber la norma aplicable, porque entonces yo voy a saber a qué norma me voy a tener, a qué norma tengo que verificar para empezar a conocer si tengo o no esa obligación y hasta dónde llega esa obligación, es decir, si tiene una temporalidad, si además, qué incluye la pensión alimenticia y también cuáles son las garantías previstas. Es decir, hay una ley aplicable o se habla de la ley aplicable para fijar quiénes son los sujetos, la ley aplicable para fijar el monto y la ley aplicable para fijar las garantías. Como dijimos, la Convención de la ONU, igual, su regla es dependiendo de dónde se encuentre el sujeto, cada sujeto. Si yo me encuentro en México y yo deseo solicitar pensión alimenticia, yo, Bárbara Mancera, a mis 30 y algo de años, quiero solicitar pensión alimenticia al extranjero, si atiendo a la Convención de la ONU, la Convención de la ONU me dice, bueno, Bárbara, tienes que revisar tu propia legislación para verificar si tu legislación te reconoce la calidad de acreedora. Entonces, yo vivo en Colima, verifico mi Código Civil de Colima y resulta que no. Yo, por la edad que tengo y no padecer ninguna enfermedad incapacitante, no soy sujeto de pensión alimenticia, ¿sí? Entonces va a ser la ley de ubicación de la persona lo que le va a determinar si puede o no solicitar la pensión. Y lo mismo para los obligados. Eso es la Convención de la ONU. Pero la Convención Interamericana pasa algo muy interesante. Dice, la Convención Interamericana es más garantista porque además establece el criterio favor creditori, es decir, se va a elegir siempre la legislación que favorezca más al acreedor. Y ojo, habla de acreedor, no de menor, ¿sí? De ese modo, la autoridad judicial que conozca va a tener que revisar las dos legislaciones posibles de aplicar. Hablemos del caso de México y Chile, ¿sí? Va a tener que revisar las dos legislaciones y revisar cuál de las dos favorece más el interés del acreedor que se encuentra en México, ¿sí? Tanto para definir quiénes son obligados, como para definir el monto, como para definir las garantías. Por ejemplo, en México se establece que además de mamá y papá, y la mayoría de los países, vaya, la regla general es que mamá y papá tienen la obligación, pero luego hay algunas legislaciones que establecen a otros parientes que también tienen esa obligación. Entonces, bueno, en México, además de mamá y papá, también son obligados alimentistas los parientes cosanguíneos hasta el 4.º grado, es decir, los tíos, ¿sí? Y puede resultar que en otro país, hablemos de Chile, esa obligación se extiende no solo a los parientes cosanguíneos, sino también por afinidad. Eso significa que tu suegra te podría pedir pensión,
¿sí? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque la Convención Interamericana dice, se va a elegir la legislación que favorezca al acreedor. Y entonces, en este juego de lo que favorece más al acreedor, la autoridad va a tener que hacer un ejercicio de derecho comparado, que no se antoja fácil, por cierto. Y lo mismo ocurre eso para fijar, por ejemplo, los sujetos, ¿no? De si tienes o no derecho a recibir pensión y quiénes tienen la obligación de prestarte esa pensión o cumplir con esa pensión. Y lo mismo también con el monto, cuáles van a ser los criterios para fijar el monto y también las formas de garantizarlo. Y me regreso un poco a lo del monto. Sabemos, o por regla general, al menos aquí en la legislación interna en México, el monto se fija de acuerdo con las necesidades del que lo solicita y las posibilidades del que lo otorga, pero puede ocurrir que en alguna otra legislación sean otros los criterios, ¿sí? O se agregue algún otro factor o elemento. Entonces, ahí es donde la autoridad judicial va a tener que revisar al momento de aplicar un criterio u otro criterio, cuál va a ser más favorable, cuál va a ser el monto que más favorece al acreedor. Por supuesto, el monto mayor, ¿no? Ahora, sobre las formas de garantizar. En México, la principal forma de garantizarlo es a través del descuento vía nómina, aplicación de alguna multa o medidas de apremio. Pero hay otros países, por ejemplo Argentina, en donde además, ante el incumplimiento, hay un padrón, un registro único de deudores de pensiones alimenticias. Hay inclusive te pueden quitar la posibilidad de acceder a ciertos créditos que otorga el gobierno, ¿sí? O sea, es como un mal historial crediticio. Entonces, bueno, hay otras garantías que otros países, otras legislaciones han previsto. ¿Y por qué no la autoridad mexicana, al revisar las diversas legislaciones, pues, ¿por qué no aplicar una que sea más garantista? ¿Sí? La Convención Interamericana lo permite. Y bueno, entonces cierro. ¿Cuál va a ser la ley aplicable? Si nos basamos en la ley, en la Convención de la ONU, es decir, todos los países que pertenecen a la ONU, la regla va a ser de acuerdo con el lugar donde se encuentre cada sujeto, tanto el acreedor como el deudor. No hay duda. Pero si nos basamos en la Convención Interamericana, que es más reciente, es más garantista y aplica para estos 13 países latinoamericanos, entonces ahí se va a basar en lo que más favorezca al acreedor. Puede ser la legislación interna mexicana o resulta que sea más garantista la legislación extranjera. Ahora sobre el procedimiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo solicitar la pensión alimenticia? Ya me di cuenta o tengo sospecha al menos de que yo soy sujeta o puedo tener la posibilidad de acceder a una pensión alimenticia o mis hijos tienen esa posibilidad. Bueno, la Convención Interamericana establece que se va a realizar una cooperación procesal internacional, es decir, por vía de exhorto o carta rogatoria, se va a solicitar a la autoridad que se encuentre en el otro país integrante de la convención y esa autoridad le va a dar una tramitación sumaria, rápido y prioritaria por encima o preferente respecto de otros trámites de carta rogatoria y exhorto. Una vez que la autoridad extranjera, por ejemplo, la autoridad de Chile o la autoridad de España, de Chile, porque estoy con la Convención Interamericana, perdón, la Convención de Chile recibe esa solicitud, entonces va a citar a la parte deudora, le va a dar, por supuesto, vista al Ministerio Público, cita a la parte deudora para que voluntariamente pague con sus obligaciones. Si no lo hace, entonces, de acuerdo con esa convención, tiene todas las facultades para hacerlo ejecutar. Y el acreedor no tiene que trasladarse a Chile ni para hacer señalamiento de bienes, ni para estar dando impulso procesal, ni para estar pidiendo a la autoridad que lo agilice. La autoridad tiene como obligación darle un trámite prioritario y sumario. Y ojo, sin entrar al fondo del asunto, porque la autoridad que está en Chile no va a revisar, no se va a detener en si sí es sujeto, si no es sujeto. En cuanto reciba la solicitud, la va a ejecutar. Ahora, la Convención de Nueva York prevé ese mismo mecanismo, pero además prevé otro que no es judicial, en donde no intervienen autoridades judiciales, que es el mecanismo por autoridad intermediaria. La autoridad intermediaria en el caso de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, yo estoy en México, considero que tengo la calidad de acreedora o que mis menores tienen la calidad de acreedores
y entonces voy ante la Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana, la delegación más cercana, y solicito pensión alimenticia, con o sin sentencia, ¿sí? Puedo tener ya la resolución, bueno, la anexo con copia certificada, no la tengo, de todos modos hago la solicitud. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite, bueno, funciona por delegaciones, como lo sabemos, al menos hasta ahorita, creo que va a haber cambios, pero bueno, hasta ahorita funciona como una ventanilla, y entonces esta solicitud la va a mandar la va a centralizar a la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior, que está en la Ciudad de México, ahí también lo tardado. Y entonces, una vez que se cumplen con los requisitos de la solicitud, los documentos que sean necesarios, se traslada a la institución intermediaria del país donde se encuentra el deudor, en este caso en Chile, y esa autoridad tiene la obligación, bueno, por supuesto, le va a dar un trámite prioritario y puede optar por dos procesos. Uno, llamar al deudor para que de forma voluntaria cumpla con su obligación, o bien iniciar toda la instrumentación jurisdiccional, todos los pasos jurisdiccionales necesarios para el cobro, para hacerlo efectivo. Y ojo, sin necesidad de traslado del acreedor, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio que otorga la Convención de la ONU. Ahora, y es donde quiero continuar el resto de la charla. México sabemos que comparte frontera con Estados Unidos. El flujo migratorio México-Estados Unidos es muy intenso, lo ha sido siempre. Y bueno, en los últimos años, por supuesto, ha adquirido algunas características sui generis o especiales, dada algunas políticas migratorias, ¿no? Bueno, pues en razón de la cercanía fronteriza que existe entre México y Estados Unidos, este flujo migratorio ha generado que las solicitudes de pensión alimenticia sean dirigidas principalmente a Estados Unidos. No es ninguna sorpresa para nadie. Y existe, en el caso de México y Estados Unidos, un programa especial para el cobro de pensiones alimenticias. Me detengo. México es parte de la Convención de la ONU y es parte de la Convención Interamericana. Pero aparte, en el caso de Estados Unidos, hay un acuerdo, un programa específico para el cobro de pensiones. Pero ojo, estas pensiones del programa específico sí es solo para menores, ¿sí? Las otras dos convenciones aplican también para otros sujetos acreedores, pero este de programa especial o específico es únicamente para menores de edad. ¿Cómo funciona? Bueno, además de los mecanismos previstos en la Convención de la ONU, que además sabemos que, o bueno, ya lo referimos, en la Convención Interamericana solo están los países latinoamericanos, no está incluido Estados Unidos. Entonces, entre México y Estados Unidos se aplica ya sea la Convención de la ONU o este programa específico. En el 2006 se creó el programa para el cobro de pensiones alimenticias México-Estados Unidos. Este programa se basa en la legislación WIPSA, son sus siglas en inglés, que significa Ley Uniforme Interestatal para el Sostenimiento Familiar. No es otra cosa más que una ley modelo, una ley unificada que todos los estados de la Unión Americana concertaron, negociaron y ajustaron desde 1992. Es decir, desde 1992 los estados de la Unión Americana unificaron sus procesos de cobro de pensión alimenticia para favorecer precisamente, uno, evitar el doble cobro de pensión alimenticia y facilitar la garantía y la rapidez, la agilidad de que realmente los menores reciban su pensión. Entonces, bueno, desde entonces, la mayoría de los estados de la Unión Americana forman parte de esta ley uniforme. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el 2006 se integró a esta ley, creando este programa específico. Ahora, de acuerdo con este acuerdo, pueden solicitar pensión alimenticia la mamá, el papá, los tutores o los custodios de los menores. No tienen que acreditar la custodia, ¿sí? Y no necesitan una resolución judicial. Repito, es muy común que mamá y papá se vayan a Estados Unidos, independientemente de la calidad migratoria en que lo hagan, y dejen a sus hijos con la tía, con la hermana, con la abuelita,
¿sí? Entonces, esa tía, esa hermana, esa abuelita puede acudir a realizar este trámite. No necesita demostrar que ya tiene decretada la guardia y custodia o que tiene un poder notarial. No, ¿sí? Lo único que tiene que acreditar es el nexo filial entre el menor y los deudores, o la deudor o el deudor. Ahora, y tampoco necesita una resolución judicial en donde una autoridad, un juez familiar, le haya decretado el derecho o algún monto específico. ¿Dónde lo puede realizar? Lo puede realizar igualmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquiera de sus ventanillas. Y, ojo, es importante señalar, en este programa no están incluidos los estados de Colorado, Florida, Iowa, Maryland, Oklahoma, Virginia y Wisconsin. Es decir, 7 estados de la Unión Americana no pertenecen a este programa. Para el caso de que haya un menor cuyo deudor alimentista se encuentre en alguno de esos estados, tendría que accionarse el procedimiento de la Convención de la ONU. Es decir, sí hay opciones, pero bueno, se reducen. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, presentar una solicitud debidamente llenada, ya les dije, no se necesita resolución judicial. Si se tiene, se anexa, ¿sí? En copia certificada. Pero si no se tiene, no pasa nada, de todo modo se le da trámite. Es importante que quien lo solicita acompañe fotografías de cuerpo completo del menor a color, así como de no más de 6 meses de antigüedad. Pero también fotografías de cuerpo completo del deudor. Ojo, aquí sobre el deudor, y es un punto que más adelante voy a referir. Debe dar datos de identificación y de ubicación del deudor. Y hablo del deudor porque la mayoría de las solicitudes se presentan por mujeres dirigidas hacia deudores hombres. Entonces, debe dar los datos del deudor, que incluye señas de identificación, nombre completo, alias, sobrenombres, tatuajes, fotografía reciente de cuerpo completo a color de no más de 9 años de antigüedad, domicilio o domicilios anteriores, lugar donde trabaja, si es que tiene un trabajo, por lo regular así es, pero bueno, si se conocen los datos laborales, pues también es proporcionarlos, así como datos de las personas a quienes frecuente. ¿Cuánto dura este trámite? De 1 a 2 años. Es tardado, ¿sí? Pero frente a los otros trámites, honestamente, de la Convención Interamericana y de la Convención de la ONU, bueno, resulta incluso menos tiempo hacerlo por esta vía que en la vía ordinaria. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se presenta la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta lo transmite a su vez al consulado más cercano en Estados Unidos, donde se encuentra el deudor, quien a su vez lo transmite a las oficinas de Child Support. Es una oficina federal. Esta oficina lo que hace es contacta a la autoridad local para que lleve a cabo la ejecución de la pensión. Primero se le llama al deudor, por supuesto, para que cumpla voluntariamente, y si no cumple voluntariamente, entonces se hace el descuento vía nómina si es que tiene registros patronales. Es importante señalar que en ninguna parte de este procedimiento intervienen autoridades migratorias, ¿sí? Cuando se creó este programa, eso es lo primero que se cuidó. Por supuesto que no, aun cuando la solicitante ofrezca datos de ubicación y de identificación del deudor, no se le va a dar aviso en ningún momento ni a patrullas fronterizas, ni a inmigración, ni a ninguna otra autoridad que pueda generar la posible deportación de la persona. Entonces, esta solicitud, este trámite de pensión alimenticia se puede hacer incluso cuando el deudor está en una situación irregular en Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuál es la situación actual? Les platico. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, en el año 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores tan solo en el 2019 atendió 443 solicitudes de pensión alimenticia, es decir, más de una diaria, ¿sí? De las cuales el 92% fueron hechas por mujeres. Por eso me atrevo a decir, este trámite de pensión alimenticia internacional
es un trámite femenino. Este trámite, junto con el trámite de restitución de menores, son trámites que realizan principalmente las mujeres, ¿sí? Entonces, eso significa, esa es una información relevante, significa que las autoridades en México tendríamos que estar volteando a ver a cuáles son esas necesidades particulares de las mujeres que solicitan estos trámites. Ahora, ya vimos, el 92% de las solicitudes de pensión alimenticia internacional son de mujeres. Y además de todo el grueso de pensiones alimenticias que se solicitan, porque ya dijimos, se pueden solicitar pensión alimenticia hacia América Latina, hacia Europa o hacia Estados Unidos. Bueno, pues el 96% de los casos es hacia Estados Unidos. Y se hacen a través de este programa WIPSA, ¿sí? Este programa específico. Y eso habla de la importancia de este programa y también de su relevancia, pero también voy a referir a sus puntos débiles. Primero, no todos los estados de la Unión Americana forman parte de este programa. Ya lo señalé, son 7 los que no forman. Eso significa que todavía hay personas que se encuentran en Estados Unidos a quienes no se les puede reclamar el derecho, la obligación que tienen de brindar alimentos a sus propios hijos, ¿sí? 2, México participa en este convenio no como sujeto internacional, no es un tratado internacional propiamente dicho, y eso significa que no se puede, obligar a los estados de la Unión Americana a cumplirlo, o hacerlo rápido, o hacerlo dentro de los términos. No, en realidad es un cumplimiento de buena fe, es basado en relaciones públicas, en que sí quieren, en estas relaciones que se han gestado armoniosas o armónicas entre México y Estados Unidos, pero que sabemos que ante ciertos elementos de política que se han estado señalando en los últimos años, en los últimos meses, de odio hacia los latinos, pues está en riesgo de caerse, ¿no? De terminarse, y eso impactaría necesariamente, fuertemente, en las familias migrantes que se encuentran en México, las familias de los migrantes. Entonces, bueno, ese es un punto que hay que poner atención, es relevante. Y tercero, bueno, es muy común que dada la situación irregular en la que se encuentra la mayoría de los deudores alimentistas, pues no siempre las mujeres conocen su domicilio, su paradero, ¿sí? Y si no conocen su domicilio ni su paradero, no hay modo de iniciar este trámite. Ojo, Child Support, que es la oficina de contacto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no hace búsqueda de personas, no localiza personas. Tú me das el domicilio, yo voy y lo notifico. No era el domicilio, te equivocaste, qué pena. Entonces, bueno, ahí también ese tema es un factor que puede llegar a ser un obstáculo para que efectivamente las mujeres, o bueno, específicamente sus hijos, logren acceder a la pensión alimenticia a la que tienen derecho. Finalmente, les comento, la liberación de los cheques. Ok, ya se logró, ¿no? Ya resulta que sí se tuvo el domicilio, sí era o continúa siendo ese el domicilio, y entonces llega la solicitud a buen puerto, llega a Child Support, Child Support lo manda a la autoridad local para que mande llamar al deudor, el deudor dice, bueno, está bien, pues no tengo de otra, mejor cumplo, me porto bien, a mí me interesa quedar bien aquí con las autoridades locales, pues cumplo, aquí está mi pensión, ¿no? Entonces, una vez que Child Support recibe el dinero, emite un cheque, ¿sí? Y ese cheque lo libera a favor de, en este caso, del menor, y lo manda a través del servicio consular. Bueno, pues el tiempo para la liberación de ese cheque es muy tardado. Entonces, hay algunas oficinas de Child Support que han optado por la transferencia bancaria a través de tarjetas de débito, pero no es la regla, pues es la excepción. Por otra parte, además hay otros factores, esos son los factores en cuanto a procedimiento. ¿Qué pasa con el procedimiento? ¿Cuáles son los obstáculos? Los posibles tropiezos en los que se puede enfrentar la mujer. Bueno, pues hay otros factores que no tienen que ver con el procedimiento, sino con el contexto de violencia en el que
nos encontramos en México respecto a la violencia hacia las mujeres. Existen otros factores como, pues digamos que cuando el deudor se entera que la mujer presentó una solicitud para que le descuenten vía nómina, para que le exijan y le quiten de sus dolaritos para dar al menor, pues no lo recibe así como que muy feliz, ¿verdad? Digamos que se enoja, se molesta y entonces empiezan las amenazas. Amenazas de violencia, ¿sí? Amenazas que a pesar de la distancia se las arregla para hacerlas efectivas a través de sus redes de contacto, ¿sí? Entonces, en ocasiones la mujer solicitante se ve amenazada por el propio deudor o la familia del deudor estando en México. Y entonces ahí lo delicado del tema, ¿sí? La pensión alimenticia internacional no puede nada más verse como un trámite, ay, ¿cuál es la convención? ¿Y cuál es el procedimiento? Y entonces, ¿cómo debo formular el escrito y la solicitud? Tenemos que ver todo el contexto, ¿sí? Es importante que nosotros como abogados en formación, eh, veamos este fenómeno en su globalidad, todos los efectos que tiene este fenómeno. Y bueno, entonces es aquí donde yo abro el espacio de preguntas, si las hay, si hay alguna duda, además de agradecerles, ¿no? Y bueno, yo espero poder tener el tiempo suficiente para aclarar todas sus preguntas. Adelante. Dice, de Sánchez González Cindy Araceli. En caso de que uno de los padres faltara, ¿a quién se le puede pedir los alimentos? Bueno, acordémonos que la Convención de la ONU nos señala que tendríamos que revisar las reglas de donde se encuentra el menor. Si el menor se encuentra en México y en México se señala que tienen la obligación los parientes consanguíneos hasta el 4º grado, esa es tu respuesta. Pero si el deudor se encuentra fuera de México, por supuesto, pero en un país latinoamericano, aplicaríamos la Convención Interamericana y entonces se abre la posibilidad que, dependiendo de la legislación donde se ubica el deudor, podría ampliarse el deudor o los sujetos deudores hacia ese acreedor. Barreto Domínguez Diana Laura. Buenas tardes. ¿Se puede dar pensión alimenticia retroactiva a una persona que ya es mayor de edad? Ojo, también sobre el tema de la pensión retroactiva, ojo, yo me estoy refiriendo a la pensión alimenticia internacional. Si nos basamos en la Convención de la ONU, sí. Sí, porque en México ya está permitida. Y entonces automáticamente hacer la legislación del acreedor alimentista que le garantiza y que además ya está regulado esta forma de cómo va a ser el efecto retroactivo, sí. Moreno Velázquez Jennifer pregunta, ¿qué instrumentos internacionales dan el derecho a los alimentos? Bueno, les había comentado en un inicio, para empezar, la Convención de los Derechos del Niño. Desde ahí. Ahí señalan en el artículo 18 que el cuidado y el suministro de todos estos elementos materiales e inmateriales van a estar a cargo de, principalmente de papá y mamá, pero también lo pueden estar a cargo de otros parientes. Entonces, desde ahí nosotros tenemos nuestro fundamento internacional. Torres González, María Isabela. Con la situación actual, si algunos de los padres no pueden cumplir con su pensión alimenticia, ¿qué medidas se tomaría en ese mismo si este mismo no tiene ingreso alguno? Bueno, ya estamos hablando de pensión alimenticia en términos genéricos. De acuerdo con la legislación local, tendríamos que revisar cuáles son las reglas, es decir, a falta de la posibilidad económica de papá y mamá, quienes le suceden en esa obligación, y eso lo vamos a encontrar en nuestra legislación local. En el caso de Colima, Código Civil de Colima. Si nos vamos a Michoacán, es el Código de Familia, y entonces dependiendo desconozco dónde te encuentras, sino con mucho gusto te diría exactamente la legislación. Pero bueno, con mucho gusto, por supuesto, también podemos atender por correo más dudas. Valeria, ¿cuáles son los casos en los cuales cesa o se suspende la obligación de dar alimentos?
desde mi óptica, esta obligación no cesa, ¿sí? Se termina una vez que el menor deja de ser menor, pues, o ya es capaz de allegarse los elementos. Más que cesar, se, este, se, se sustituiría de deudor alimentista, pero no cesa como tal. Además, es un derecho inalienable, imprescriptible, y no puede negociarse además. ¿Sí? Ay, renuncio, no es renunciable. ¿En qué caso se extingue la obligación alimentaria para los excónyuges? Eso también lo señala el Código Civil de forma específica. En el caso de Colima, establece que nada más aquellos cónyuges, sobre todo en el caso de ella, que se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los menores del hogar, entonces tiene acceso a esta pensión. Qué bueno que haces esta pregunta, porque sí hay legislaciones que establecen una temporalidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay legislaciones que dicen, bueno, el mismo número de años que estuvo al cuidado de los menores, ese mismo número de años que se le tendrá que estar dando esta pensión. Depende de cada legislación local. No me atrevo a darte una respuesta que aplicable a todos los casos. ¿Qué sucede si a alguien se le solicita pensión alimenticia, está en Estados Unidos y no es legalmente ciudadano? ¿Ahí prosigue la solicitud? Sí, como les comentaba, independientemente del estatus migratorio, este programa específico entre México y Estados Unidos se aplica, y justo las autoridades que intervienen tienen mucho cuidado de que eso no interfiera con su situación migratoria, ¿sí? Allá no se le da vista, no se le da parte a la autoridad migratoria. Lo que sí puede llegar a suceder es que Child Services le notifica a la autoridad local, y esa autoridad local lo cita, lo manda a citar. Pero al igual que como ocurre aquí, si una autoridad judicial, una autoridad local nos manda a citar y no acudimos, pues ¿qué va a hacer? Va a hacer uso de la fuerza pública. Lo mismo allá. Entonces, cuando llega el tercer citatorio y no acudió, va a hacer uso de la fuerza pública, y entonces, una vez que entra la policía, checan su récord, ¿sí? Su historial, y ahí sí se pudiera, no en todos los casos, pero sí se pudiera dar el caso de iniciar un trámite de deportación. Ahí es otro, vaya, de los riesgos. Gudiño Herrera Valeria Isabel. Si la ley solo protege a la mujer, ser hombre en estos casos es una desventaja, ya que solo la mujer tiene derecho a pedir pensión. ¿Es cierto eso? No. Digamos que, acordémonos que hay acciones afirmativas, es decir, se reconoce que hay un sistema que no favorece el desarrollo en igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y entonces dice, bueno, voy a dar no los puedo tratar iguales porque las condiciones no son iguales. Entonces voy a favorecer las condiciones, ojo, las condiciones, para que entonces haya esta igualdad. Y no es que ser hombre sea una desventaja, porque yo no he visto esa situación. Y ojo, también el hombre puede pedir pensión, ¿eh? No sé si en la explicación que di haya generado esa idea, pero también los hombres pueden pedir pensión si acreditan la necesidad. Mariana Ubaldo pregunta, ¿cuáles son las razones por las que no todos los estados de la Unión Americana no son parte del acuerdo entre México y Estados Unidos? Qué bueno que preguntas. Este programa se basa en la ley uniforme. Allá, como aquí, son estados soberanos, independientes, y no están obligados a homologar sus legislaciones entre ellos. Entonces, esta ley WIFSA, o este acto de unificación, esta ley de unificación, pues ellos eligieron no unificarse, no apegarse a esa ley modelo, no están obligados a hacerlo. Y entonces, al no estar obligados a hacerlo, México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es parte de esa ley modelo, de ese programa para ser considerado, pues tampoco le aplica. Entonces, vaya, no es un tema de algo en contra de México, más bien ellos dentro de Estados Unidos decidieron, incluso entre los propios, no prestar tanto auxilio, no flexibilizar sus procedimientos respecto de otros estados de la misma Unión Americana. Reyes Rodríguez Mariana pregunta, ¿la pensión alimenticia internacional tiene alguna restricción para algunos países? Bueno, si te refieres a
si esos países pertenecen a estas convenciones de las que México es parte, qué buena pregunta, porque es importante aclararles, hay muchos más tratados internacionales y muchas más convenciones en materia de alimentos, ¿sí? De pensiones alimenticias internacionales. México solo permite 2, es decir, México solo ratificó 2. Entonces, México solo podrá o va a facilitar el trámite respecto de los países que pertenecen a esas 2 convenciones, que es la de la ONU y la Convención Interamericana. Todos aquellos otros países que no pertenezcan a estas 2 convenciones seguirán el trámite ordinario, que es de exhorto y carta rogatoria y un proceso de homologación de sentencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Edgar Joel Orozco. ¿Se condiciona la guarda y custodia y pensión por los ingresos del papá, siendo quien la tiene y no tiene forma de comprobar ingresos? No, definitivamente no. De hecho, la guarda y custodia, qué bueno que lo señalan, todo lo que es la guarda y custodia, la pensión, la convivencia, no es un derecho de papá y mamá, es un derecho de los menores. Es decir, el menor tiene derecho a convivir, a establecer lazos afectivos con mamá, con papá y con la familia, ¿sí? Entonces no se trata de que si el papá tiene derecho a verlo, no, el discurso es distinto. Y estrechar lazos de unión, lazos de amor, pues, ¿sí? Entonces, por supuesto, a un menor no se le puede condicionar que si papá te da dinero o si mamá te da dinero, entonces sí puedes verlos o no puedes. Son temas por separado. Pero sí, lamentablemente en la práctica se cae mucho en esa falsa idea de que se condiciona o se le pone precio incluso a la convivencia o a la custodia. Padre y la madre sean de nacionalidades distintas, ¿ante qué Estado de Derecho se tiene que presentar la petición de pensión alimenticia en representación del menor? Qué bueno que lo señalas, porque sí hay países que establecen como criterio para determinar la autoridad o la ley aplicable la nacionalidad. Estas 2 convenciones, la interamericana y la de las Naciones Unidas, el único criterio es el domicilio. En el caso de los menores, como no tienen un domicilio, más bien sala de residencia habitual, el único criterio es la residencia habitual. Entonces, independientemente de su nacionalidad, de mamá o de papá o de los menores, ¿sí? Es donde se encuentren, va a ser la ley aplicable, si atendemos a estas 2 convenciones que precisamente estuvimos compartiendo. ¿Alguna otra pregunta? Edgar Joel. ¿Qué sucede cuando una mujer aporta pensión a menores al papá y el papá no tiene forma de comprobar ingresos? Bueno, lo que pasa es que, y bueno, esa es una regla genérica, no nada más en la pensión internacional, pero la obligación de proporcionar alimentos es de los 2. Y pues en ocasiones, y más ahorita que las mujeres también trabajamos, nos desarrollamos profesionalmente, pues se puede dar el caso que sea ella quien pueda proveer y no él. Y entonces, pues simplemente la pensión alimenticia, es para los menores, ¿sí? En el caso de los menores, pues nada más se le exigiría al papá, al progenitor, que sí tiene los mecanismos, los medios económicos, ¿sí? Vaya, se invierte, lo que pasa es que socialmente no estamos tan acostumbrados a verlo, pero jurídicamente es posible. ¿Qué otra pregunta? Joana Rivera Valdovinos. Qué buena pregunta y para cerrar está muy bien. ¿Considera que actualmente el pago de pensión alimenticia internacional se lleva a cabo de manera efectiva? No. Ya desde el momento en el que se tarda, el trámite más corto es de 2 años, pues por supuesto que no. No, y entonces la responsabilidad de nosotros está, por supuesto, si yo soy legisladora, pues será crear los mecanismos legislativos para favorecerlo. Si yo soy autoridad judicial, estará en capacitarme de tal modo que yo pueda, claro, desde mi competencia, crear criterios innovadores que permitan garantizar, ¿sí? Sin lastimar otros derechos humanos, por supuesto. Si yo soy docente, pues mi labor está en hacer esto,
que más personas conozcan, ¿sí? Que más personas sepan qué es lo que hace falta, que más personas sepan qué es lo que sí hay y hacia dónde tendríamos que caminar. Si yo soy litigante, pues mi obligación estará o mi responsabilidad estará en acompañar a la usuaria. Ya dijimos, este trámite es principalmente de mujeres. No es algo que lo diga yo, son las estadísticas. 2019, 92% de las solicitudes hechas por mujeres. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Si yo como litigante, si yo como autoridad, no, ni siquiera le informo, la mantengo informada y soy sensible con su necesidad y con el posible contexto de violencia en el que se encuentra, entonces no lo estoy haciendo efectivamente. ¿Sí? Vaya, la efectividad de la norma tiene mucha relación en cómo nosotros como sujetos que intervenimos, cómo apoyamos al usuario, a la usuaria, a que lo sobrelleve. Entonces, estoy a favor de una intervención multidisciplinaria, ¿sí? No nada más el aspecto jurídico y te doy la información legal y ya. No, también considerar esta forma de atención empática, considerando estos otros factores sociales y emocionales por supuesto, que se involucran en estos trámites, ¿no? ¿Alguien más? Y si no, entonces, para cerrar, la verdad, agradezco muchísimo la oportunidad, la convocatoria, el apoyo y la diligencia y la claridad en las instrucciones del equipo técnico, Julio, Juan, Ale, Elizabeth, el doctor Enoch, por supuesto, como líder del equipo. Y pues para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Si hay más dudas, por supuesto está el correo de la institución. A través de ese correo podemos seguir conversando con mucho gusto. Además, recuerden que en la Facultad de Derecho hay un despacho jurídico que también presta servicios de asesoría. Que tengan bonita tarde y quédense en casa. Saludos.